Hola querida gente, ¿cómo están? Yo como dándome el pelo, recién vengo del lado del mar de andar en moto. Hermoso estuvo. Un día para una camperita así, un rompeviento y una remerita. Hermoso, un día parecía de playa, el agua obviamente helada, ¿no? Bueno, pero no nos vayamos, quería hacer un video antes de terminar el día. Es referente al ego, ¿no? Al ego. Uno dice, bueno, nunca tocamos eso y es el enemigo que tenemos escondido, que no hay que destruirlo porque es parte de nuestra confección psicológica, ¿no? Nuestra contextura psicológica que tenemos como seres humanos. Vamos a hablar de lo que es el ego y cómo nos afecta en nuestra vida. Queremos hablar sobre cómo nos ata a la depresión y a la ansiedad el ego. Bueno, vamos a descubrir quién es el ego o qué es el ego. Bueno, son todos esos pensamientos que nos dan vuelta en la cabeza. Y nosotros llegamos a pensar de que somos ese pensamiento, que nosotros mismos, nuestro ser, somos esos pensamientos. Decimos, bueno, sí, somos lo que pensamos. Pero esos pensamientos nos tienen atado en el pasado o nos tienen proyectándonos al futuro, imaginándonos un montón de cosas que hace de que perdamos la felicidad. El ego hace de que nos desviemos de donde debemos estar nosotros. Mira, yo te lo voy a ilustrar con 3 puntos. Un punto en el medio y después un punto al costado, a la izquierda y otro punto a la derecha. Bueno, el punto del medio es el presente, el punto de la izquierda es el pasado y el punto de la derecha es el futuro. Entonces el ego, esos pensamientos inquietantes, que no somos nosotros, ese pensamiento inquietante, es el impostor. Ahora vamos a hablar de por qué es el impostor. Nos tiene entretenido con los puntos de la derecha o de la izquierda, del pasado o del futuro. Entonces nos tiene anclado en la ansiedad y en la depresión. Eso es el ego. Pero ¿cómo se puede combatir? Yo hace años, casi toda mi vida, de que tengo uso de razón y que tengo acceso a los libros y a la internet y a profesores y a maestros, siempre estuve inquietado por eso. Y valga la redundancia, ¿no? El ego, el ego mío trataba de desesperadamente de que descubriese qué era específicamente el ego o qué era ese pensamiento inquietante o pensamientos inquietantes que nos resta la felicidad. Bueno, acordate de esos 3 puntos porque es la base fundamental para que tengas un cuadro claro en tu cabeza, para que lo puedas entender. Yo sé que lo entendés vos, si, quizás lo entendés mejor que yo porque sos una profesional o un profesional, o quizás leíste, pero si no lo sabes te va a venir muy bien. Es para toda la gente. Y si lo sabes, hay detalles que no lo sabes. Yo te voy a decir cuál es. Porque la pregunta es, si sabes, ¿por qué vivís desesperado? ¿Por qué vivís tras del auto el último? ¿Por qué estás pagando cuota de autos? A vos te digo, vos que sabés lo que es el ego, que sos un profesional a lo mejor. ¿Por qué estás pagando cuotas si estás desesperado a lo mejor porque a lo mejor no llegas bien? Porque la economía de este país es una montaña rusa. Bueno, o por qué vivís anclado en el pasado de cuando la ruptura marital que tuviste, o el novio que te dejó, la novia que te dejó, o la pérdida de papá o mamá, ¿no es cierto? La pérdida de un amigo, de un hermanito. Discúlpeme. ¿Por qué? Eh, bueno, es un dolor eso, por ejemplo, las rupturas o la pérdida de seres queridos. Y lo vamos a ilustrar de la siguiente manera. A vos te duele la espalda, un suponer. O te golpeaste el hombro, te duele el hombro. Bueno, ese es real el dolor. Porque no podemos decir, no le demos importancia al ego y no hagamos que no murió papá o mamá o hagamos que no tuve una ruptura traumática de pareja. No, el dolor está. El tema es que el ego lo utiliza para que nuestra mente vuele. Esos pensamientos se conviertan en pensamientos inquietantes. Entonces decimos, me golpeé el hombro.
pero realmente ya me dolía este hombre, pero me golpeé, no se empeorará, no tendré algo, no tendré un tumor, para ilustrar algo así, ¿no? Eh, o hace mucho que me viene, tengo acá una verruga cada vez más grande, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué será? Tengo que ir al médico. Y empezás, y bueno, estoy esperando los resultados y me empieza a volar la cabeza. No será cáncer de piel, no será esto, no será lo otro. Bueno, ese es el ego, los pensamientos inquietantes que te distorsiona lo real, un dolor real. La pérdida de un ser querido, un dolor de hombro, la muerte de un ser querido una ruptura traumática, como la que mencionamos recién. Ese, el ego, el impostor, que hace creer de que él somos nosotros. O sea que esos pensamientos somos nosotros, y nosotros no somos más grandes que eso. Porque el ser, o sea, la conciencia que tenemos nosotros es mucho más elevado y más amplia que simplemente esos pensamientos inquietantes. Esto es algo mucho más profundo, pero no vamos a hundirnos mucho, vamos a lo que tratamos aquí, el ego. Estamos descubriendo qué es el ego, son los pensamientos inquietantes que nos lleva, ¿te acordás los 3 puntos? Uno acá y otro allá. Para mí, bueno, no sé cómo lo verás vos de aquel lado. A mi izquierda está el pasado y a mi derecha está el futuro. Entonces él no quiere que nos quedemos en el medio, él quiere que estemos acá o allá. ¿Me entendés? Entonces tenemos pensamientos inquietantes, depresión, anclado con las cosas que nos pasaron, que es un dolor real, pero es un dolor que el ego lo distorsiona y hace que se convierta en pensamientos inquietantes y te produce la depresión. Por eso hay que hacer terapia para solucionar esos problemas y después que esos pensamientos dominarlos para que no sean tan inquietantes. Ni hablemos de la ansiedad en cuanto a proyectarnos al futuro. Estamos continuamente distraídos con el pasado y el futuro y nos olvidamos del punto donde estamos. Esa es la verdadera realidad. Esa es la realidad existencial del ser humano. Nosotros vivimos en el entero, en el eterno presente. Ya tratamos una frase filosófica de la vez pasada, que estamos posados o sentados en el eterno presente. Y de ahí no tenemos que movernos. Sí, tenemos que ver los dolores que hemos tenido, son dolores y pérdidas reales, pero que esos dolores y pérdidas reales no se conviertan en pensamientos inquietantes producidos por el ego o la ansiedad del futuro. Bueno, acá tengo algunos tips. Dice, cómo podemos nosotros hacer salir adelante en cuanto al ego, dominarlo. No lo podemos destruir al ego, no se puede destruir, porque es parte de nuestra contextura, tenemos que dominarlo. Tenemos que... porque el tema es que cuando deja de existir el ego ya no existimos más nosotros. O sea, nuestra muerte desaparece el ego. Así que vos fíjate que tenés que convivir con el enemigo, por decir así, o domesticarlo, en otras palabras, ¿no? Bueno, el arte de la aceptación podemos hablar, ¿no es cierto? Bueno, el no aceptar de que el ego nos entretiene con pensamientos inquietantes nos desgasta. Entonces nos hace difícil poder comprender esto. Nos hace desperdiciar energía. Dice, cuando aceptamos plenamente lo que es realmente el arte de la aceptación, por decirlo así, bueno, va a ser nuestra vida más liviana. Por ejemplo, dejemos de desperdiciar energía. La resistencia consume energía emocional. La aceptación libera esa energía para la acción constructiva. Esa energía, en vez de gastarla en pensamientos inquietantes, podés gastarla en acciones constructivas. Nuestra mente se aclara cuando dejamos de luchar contra la realidad. Existe una realidad. Cuando dejamos de luchar contra la realidad, nuestra vida es más tranquila, porque el ego nos hace desesperar. Nuevamente vamos a presentar 2 puntos acá. Lo voy a ilustrar así, por ejemplo con los pulgares. Tengo los pulgares, mire, estropeados, pues soy muy trabajador, aunque usted no lo crea. Tengo fábrica de cintos, fábrica de perfumes, hago joyas, por eso tengo las manos así, discúlpenme. Y uñas largas y a veces no tan limpias porque toco la guitarra. Me encanta componer. Bueno,
Por eso, bueno, no viene al caso. Yo para dar... el ego me está dominando. Pensamientos inquietantes de que mis manos están sucias. Bueno, la idea es esa. Con los dos pulgares vamos a mostrar. Esto es un suceso real. Y esto es el futuro. Entre este pulgar y el otro hay un espacio. Vemos que hay un espacio que casi ocupa mi cara, por decir así. Ese espacio es el que debemos saber dominar, porque el ego ahí donde trabaja. En ese espacio que tenemos entre un suceso real y una solución de la problemática que se originó, bueno, en ese espacio nosotros tenemos que tener pensamientos constructivos. No estar pensando, oh, esa verruga acá o ese dolor de hombro, ¿no será algo más grave y me produce la muerte? Entonces en ese espacio que hay ahí es donde nosotros tenemos que valernos para dominar el ego. En ese espacio donde suceden las cosas, nosotros podemos dominar el ego, esos pensamientos inquietantes. Entonces, mientras estamos en los 3 puntos, ¿se acuerdan? Vamos a poner así, no es de B de Victoria ni nada por el estilo, no me importa la política, no me importa absolutamente nada. Bueno, un dedo, otro dedo, 3 puntitos, ¿no? Pasado, presente, futuro. Bueno, para mi óptica, no sé cómo lo verán ustedes porque lo invierte la cámara, no sé qué pasa. Bueno, este punto es el eterno presente donde estamos. Y entonces el futuro, entre el presente y el futuro tenemos un espacio. Y ese espacio lo tenemos que utilizar para que los pensamientos inquietantes no nos ancle o no nos hiera. Ahí es donde viene la ansiedad, ¿no es cierto? Como también, si vemos el espacio hacia el pasado, también allí es un espacio que hay entre lo que sucedió y nuestro presente, en que empezamos a atormentarnos. Empezamos a atormentar y eso se llama depresión. El ego quiere eso. No nos quiere mantener en el medio, en este dedo, acá en el medio, en el punto central, en el presente. No quiere. Entonces, tenemos que domesticarlo. Vamos a ir, es larguísimo el material que tengo, pero voy a tratar de abreviarlo lo más sencillo. La forma de hacerlo es estar en el eterno presente. Por ejemplo, lo podemos hacer con la respiración, muchos lo hacen. Los que son religiosos lo hacen con las oraciones o el rezo. Nosotros podemos hablar algo intermedio con la respiración. O quizás tener la sensación de ciertas partes del cuerpo, quizás nuestras manos, quizás cuando flexionamos las manos. Entonces nos concentramos en eso. No es meditación trascendental ni nada por el estilo, no tiene nada que ver con brujería o cosas así. Yo le digo porque a mí me escuchan gente que son muy supersticiosa también. A ellos, mire, estamos hablando de técnicas físicas reales para dominar una sección que se llama el ego, que tenemos que convivir hasta que nos muramos, ¿no? El ego es el que fabrica los pensamientos inquietantes, es el impostor que hace creer de que él somos nosotros, cuando los pensamientos inquietantes, que es el ego, no somos nosotros, porque somos una conciencia mucho más grande. Esto es muy profundo, querido amigo, ¿eh? Esto es muy profundo, pero es para un despertar, para tener una mejor calidad de vida, para no estar desesperado por la vida, que no llegas con las cuentas, no llegas con aquello, no llegas con lo otro, o porque querés cosas grandes, porque el ego te empuja a eso, y que le gusta comer bien al ego, ¿no? Al ego le gusta figurar bien, le gustan transportarse en algo que digan, ¡epa! ¡Qué bien que anda ese ego! No, nosotros, qué bien, ¡oh, qué bárbaro! ¡Qué hermoso color de vehículo consiguió ese ego! El ego es los pensamientos para figurar, es el ego. Y después nos mete en problemas, que si no podemos pagar las cuentas, o tenemos un problema de salud, o practicamos deporte de riesgo. Si yo me tiro con paracaídas, lo tiro el paracaídas y lo agarro de pasada, ¿no? Para figurar. El ego nos empuja a eso, a figurar. Y después, bueno, es un hipérbole lo que estamos haciendo acá, es una exageración. Y por ahí en esos momentos no alcanzás a agarrar el paracaídas y te matás.
Así sucede también a aquellos que practican muchos vicios en la vida, ¿no? Tienen una vida de tormenta, a la larga o a la corta terminan mal, con un cáncer, con un accidente, con lo que sea, o un crimen, porque según a qué te dediques y lo que hagas, ¿no? A lo que te empuje el ego para lograr ciertas cosas, ¿no? Hablo apurado porque hay mucho material. Pero la idea es eso, esos 3 puntos. Yo quiero que te acuerdes así. Vamos a poner así: pasado, presente, futuro. El ego quiere que estemos acá o acá, nunca en el presente. Y los espacios que hay, lo voy a poner así porque me duele la mano, sino los espacios que hay entre el presente y el pasado es el espacio que tenemos para gestionar nuestras emociones. Así. Incluso también desde el presente al futuro. Es el espacio donde nosotros podemos revertir el futuro, cambiarlo, cambiar el futuro. Porque los dolores existen o la problemática existe, pero es la óptica que le demos, los pensamientos que gastamos, que hace que el ego gastemos, que son pensamientos inquietantes. Es recontra complicado a lo mejor te parece que es difícil, vos ya lo sabés a lo mejor y quizás lo sepas explicar mejor que yo, pero es como me sale y mi deseo es compartirlo con la gente, porque para mí es un descubrimiento, es saber esto es algo muy lindo para mí, porque me ayuda mucho en la vida y yo quiero que te vaya bien a vos, porque siempre te repito, este canal o yo mismo hago filantropía, y no solamente de ideas, sino también de materialmente, de toda forma hago filantropía, enseño oficio a la gente, ayudo mucho a la gente, quiero mucho a la gente, amor al hombre, amor a la humanidad. No te ates al ego, identificarlo cuál es. A veces no sabemos bien el superego, el ego, el yo, el ser. Nos metemos en una vorágine de cosas que no entendemos. Vos acordate que el ego son los pensamientos inquietantes que tenemos, que creemos que somos eso nosotros, y no somos eso, somos una conciencia mucho más elevada. Entonces tenemos que lograr quietud en nuestra mente. Donde logramos quietud, apaciguamos ese ego, no le damos lugar a ese ego y nos mantenemos en el presente. La idea es mantenerse en el presente. Entonces, para no generarnos angustia, depresión, viviendo atado en el pasado, o ansiedad en cuanto al futuro, que existe, vamos a tener que enfrentarlo, pero hay un espacio entre el presente y el futuro donde nosotros podemos gestionar con tranquilidad las cosas, no desesperadamente pensar 10 finales, que me va a agarrar cáncer, no, que no va a ser cáncer, pero hago quimioterapia y me salvo, o hago quimioterapia y me muero, y hago quimioterapia y me quedo pelado y me muero. Pensás 1000 finales, cuando a lo mejor es un solo final, o las cosas son más sencillas, el ego te la complica, para que estés en un estado de ansiedad y no te mantengas en el presente. Él no quiere que esté en el presente. Entonces, la manera es la respiración, dejar no la mente en blanco, a ver si me puedo hacer entender, instalarte en el presente, sin que te distraiga las cosas del pasado o del futuro. Por eso la respiración, cuando vos prestás atención a la respiración, es que no hay cosa que te distraiga, solamente estás concentrado en la respiración. O estás haciendo un ejercicio de manos allí, entonces estás concentrado en algo que estás haciendo. Por eso cuando hacemos arte, por ejemplo cuando yo agarro la guitarra y me pongo a tocar, a componer no existe más nada, no existe ni pasado ni futuro, solamente existe el presente, estoy componiendo, estoy creando. Bueno, vos también con la pintura, por eso cuando vas a pescar, estás ahí esperando el pescadito y estás pensando, ordenando tu mente, casi una quietud tenés allí, o estás mirando un paisaje, o cuando vas al mar, yo voy al mar, hace un rato estuve ahí, fui en moto, después les voy a mostrar la moto que tengo, una moto hermosa. Bueno, me fui en moto, es el ego. Sí. Bueno, me fui y vos mirás el mar y podés estar horas sin pensar nada. Ese sos vos. En ese instante sos puramente vos. Sos paz, sos quietud. Sos una conciencia sumamente elevada. No sos tan poca cosa como esos pensamientos inquietantes que es el ego.
el ego. Repasá eso, buscalo, googlealo, ahí está la clave. Acordate de los 3 puntos. Acordate de los 3 puntos. El presente, el pasado y el futuro. Quédate acá, en el medio, buscalo. Oraciones si sos religioso, meditación en cuanto a la respiración, algunos movimientos. Bueno, los judíos, lo que conocemos la cosa judía, o sea, todo lo que es el mundo judaico, ellos estudian con este movimiento, porque este movimiento hace de que no se distraigan. Es algo muy particular. Eso es un movimiento rítmico continuamente cuando están estudiando la Torá, y entonces están concentrados en la información que está tratando. No está pensando en otra cosa. Eso, cuando están en el mundo del lamento, también están así. ¿Por qué? Porque es un movimiento meditativo, donde el yo queda, está solamente en el presente, el individuo, en este caso el judío, ¿no? Y así también el que hace ejercicio de manos, ¿no? El que hace respiración, siente que inhala, exhala y entonces está ahí, ¿no? O aquellos que caminan y pisan la hierba y solamente se concentran en lo que está pisando, ¿no? Ese es un lindo ejercicio. Yo lo he hecho, es algo hermoso, pisar la hierba o la arena en el mar. Es bello, no existe más nada. O sea, el asunto es instalarte en el presente. Y después lo vas a lograr cada vez más largo, y en algún momento del día vas a tener oportunidad de hacerlo. Y después vuelve el ego continuamente. Vive con nosotros hasta que muramos. Así que podés dominarlo. Te di unos tips ahí, muy breve. Repasalo. Busca más información. Tengo tanta información, yo es impresionante. Lo voy a tocar en la radio mañana. No sé cómo voy a hacer para... Voy a ver si hago algunos tips puntuales. Creo que con los 3 puntos y los pensamientos inquietantes, que es el ego, como definirlo, creo que vamos a andar con eso. En una hora le voy a poder explicar, porque tengo música, tenés que hablar del tiempo, un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, queridos amigos, escuchen la radio si pueden. Ahí está la propaganda, por ahí está la parte donde uno puede meterse en internet y en cualquier parte del mundo que estás, podés escucharme. Es un granito de arena, ojo, no, yo me siento bien, me hace bien a mí poder dar. Hay más felicidad en dar que en recibir, dice un libro antiguo que es la Biblia, ¿no? Y hablando de la Biblia también, Jesús también dijo en una oportunidad, dice, de no inquietarse por las cosas, porque el día presente tiene su propia maldad, refiriéndose de que el mismo día, el presente, tiene sus propios problemas. ¿Para qué te vas a ir al futuro? ¿O para qué te vas a trasladar al pasado si tenés que lidiar con las cosas que tenés en el presente? Así que, bueno, están los libros más grandes y sabios, bien explicando lo que estoy explicando yo, lo que lo explica la psicología. Yo esto lo saco del mundo hebraico, así que la base fundamental de la psicología moderna. Y si no, casualidad, la mayoría de los fundadores de ciertas ramas psicológicas han sido judíos. Casualidad. Bueno, otro tip, otro detallecito para que investiguen. Muchas gracias y que tengan una hermosa vida y den que hay más felicidad en eso, sin ninguna duda. Esto si no lo sabés, perdón, si lo entendiste o ya lo sabías, explicáselo a algún amigo tuyo que está viviendo inquieto continuamente, para que pueda tener un poquitito de paz y calidad de vida. Vivir en el presente, instalarse en el presente, y acallamos un poquito el ego que nos quiere llevar para el pasado o para el futuro. Un gran abrazo para todos. Y la frase que siempre digo, si tenés alguna inquietud en cuanto al ego, creo que esto te va a servir.